Goniometría. Para evaluar el rango de movimiento de una extensión cervical, se coloca el eje en el conducto auditivo externo, mientras que el brazo móvil se toma como reparo las fosas nasales. El brazo fijo estará alineado a la línea media vertical de la cabeza, tomando como reparo el vértex. Se pide al paciente que realice la extensión cervical y se acompaña el movimiento con el brazo móvil. Para evaluar un grado 3 en extensión lumbar, el paciente estará en decúbito prono, parte del tronco estará fuera de la camilla y los brazos estarán pegados a los costados. El fisioterapeuta estará a un lado de la camilla, sujetando las extremidades inferiores por encima de los tobillos. Se le pide al paciente que realice la extensión de la columna hasta que aparezca el ombligo. Para el grado 4 y 5, el paciente estará con todo el tronco dentro de la camilla y se le pedirá que entrelace los dedos por detrás de la nuca. Se fijará en la parte inferior por encima de los tobillos y se le pedirá que realice la extensión lumbar. Posición del paciente en sedente y posición de fisioterapeuta en bipedestación al lado del paciente. Se le pedirá al paciente que lleve el talón izquierdo y lo coloque por encima de la rodilla contraria. Elevará ambos brazos y se le indicará que intente tocar el piso con los brazos estirados. Los músculos a estirar serían el hilo costal lumbar, el dorsal largo, el espinoso, el semiespinoso torácico y el transverso espinoso. Posición del paciente en sedente, posición del fisioterapeuta en bipedestación detrás del paciente. Se le pedirá al paciente que realice una flexión de cabeza o intente llevar su mentón hacia el pecho y el fisioterapeuta pondrá una leve presión en la parte posterior de la cabeza. Los músculos a estirar serían el transverso espinoso cervical, el espleno del cuello, los escalenos y el digástrico cervical. Posición del paciente con el pecho apoyado sobre la camilla y las piernas fuera de la camilla sin tocar el piso. El fisioterapeuta en bipedestación al lado del paciente. Se le pedirá al paciente que se agarre del borde de la camilla a una flexión de rodilla y lleve los talones en dirección al techo lentamente. Los músculos a trabajar serían el hilo costal lumbar, el dorsal largo, el espinoso, el semiespinoso torácico y el transverso espinoso. Posición del paciente en sedente, posición del fisioterapeuta en bipedestación al lado del paciente. Al paciente se le colocará la banda elástica por detrás de la cabeza y se le pedirá que agarre los extremos. Una vez colocado, se le pedirá al paciente que realice una extensión cervical tratando de ganar la fuerza de la banda elástica. Posición del paciente en decúbito supino, posición del fisioterapeuta al lateral del paciente. Se le colocará una pelota mediana detrás de la cabeza del paciente y en una primera instancia se le enseñará al paciente el movimiento de extensión cervical. El paciente estará con los ojos cerrados y se le indicará que realice la extensión cervical o que lleve su cabeza en dirección al piso. Los músculos a trabajar serían el transverso espinoso cervical, el espino del cuello, los escalenos y el digástrico cervical. Posición del paciente en 4 puntos sobre la camilla, posición de fisioterapeuta en bipedestación al lado del paciente. Se le indicará al paciente que lleve su mirada hacia el techo e intente llevar su abdomen en dirección a la camilla. En esa misma posición se le indicará que lleve su mentón hacia el pecho y lleve su espalda en dirección al techo, formando una pequeña curvatura. Los músculos a trabajar serían el hilo costal lumbar, el dorsal largo, el espinoso, el semiespinoso torácico y el transverso espinoso. Evaluación postural. Tenemos una vista lateral derecha y una vista lateral izquierda. Vamos a encontrar un desalineamiento de cabeza, ya que la línea de plumada no pasa por el conducto auditivo externo. Un desalineamiento de hombro, porque la línea de plumada no pasa por el acromio del omóplato. Así también tenemos un desalineamiento de tronco, porque la línea de plumada no pasa por el cuerpo de las vértebras lumbrales. Si encontramos un alineamiento de cadera, porque la línea de plumada pasa por el trocánter mayor del fémur. También tenemos un desalineamiento de rodilla, porque la línea de plumada no pasa por delante de la rodilla.
Asimismo, también encontramos un desalineamiento de tobillo porque la línea de plomada no pasa por 2 centímetros más adelante de los maleolos laterales. En ambas vistas, en vista lateral derecha e izquierda, vamos a encontrar una antepulsión de cabeza.